es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Dorian continúa su paso devastador por el Caribe. El huracán de categoría 5 azotó a las Bahamas el domingo con feroces vientos y lluvias, destruyendo todo a su paso por el archipiélago. Un niño de 7 años fue reportado como la primera víctima mortal. Entre tanto, los residentes de Florida se preparan para un posible impacto en donde se espera una intensa marejada ciclónica que supere hasta 6 o 7 metros por encima del nivel habitual. Al menos 1.200.000 estadounidenses están bajo orden de evacuación en los estados de Carolina del Sur, Georgia y Florida. Y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que la fuerza del huracán no puede ser desestimada. Informó que toda la costa este del estado permanece en alerta. También dijo que no hay que escatimar los esfuerzos para mantener la comunidad a salvo. Florida ha tenido un huracán en su historia, el huracán del Día del Trabajo de 1935, que llegó a ese nivel y fue una destrucción total, así que la fuerza de esta tormenta no puede ser subestimada. Se ha emitido una alerta de huracán para la costa este de Florida, desde el norte de Deerfield Beach hasta la línea del condado de Volusia-Brevard. También se ha emitido una alerta de marea de tempestad para esas mismas áreas. Una advertencia de esa tormenta tropical está en efecto para el norte de Deerfield hasta Sebastian Inland. En resumen, ustedes van a ver que estos relojes y advertencias aumentan en la costa este de Florida. Creo que muchos de los condados están ejecutando sus planes de evacuación. Creemos que es lo prudente, pertinente y lo apoyamos. Y estas imágenes que vamos a ver del ojo del huracán fueron capturadas por la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos. La grabación fue realizada a bordo del avión cazatormentas NOAA 42. Durante el vuelo se recopilaron datos meteorológicos sobre el intenso ciclón. Las dimensiones del fenómeno han sorprendido a los expertos debido a que hace décadas no se registraba una tormenta de esa envergadura. Y de acuerdo con el pronóstico de las autoridades meteorológicas, Dorian permanecería hasta las horas de la tarde de este lunes sobre las Bahamas, ahí lo tiene, para luego desplazarse hacia la costa este de Florida. La posibilidad de que el poderoso huracán toque tierra en el estado costero sigue presente. Se prevé que el martes, que mañana, el ciclón gire hacia el norte y suba por la costa de Florida como categoría 4. Dorian continuará produciendo vientos de huracán a medida que avanza hacia el norte, donde podría continuar debilitándose. Asimismo, habrá un riesgo creciente de vientos fuertes y mareas de tormenta peligrosa a lo largo de las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Vamos a saludar en Miami a Alfredo Finale, meteorólogo en la Florida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido. Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes. Bueno, pues ya los escuchaba precisamente hablando de todo lo que ha sido la vigilancia sobre este peligrosísimo huracán, que incluso en el último informe del Centro Nacional de Huracanes se ubica solo a unas 120 millas al este de la ciudad de Palm Beach, en la costa este de la Florida, y alrededor de 35 millas al este-noreste de Freeport, en las Bahamas, es decir, en la isla de Gran Bahama. Se mantiene como un huracán categoría 5, a pesar de que ha disminuido algo su intensidad respecto a lo que teníamos en el día de ayer. Hoy tiene 165 millas por hora, eso sería alrededor de 270 kilómetros por hora, y su presión central 916 milibares. Algo muy importante es significar que está prácticamente casi estacionario, se mueve al oeste a razón de 1 milla por hora. Esto nos da la idea de que ese punto de recurva, ese punto donde deberá comenzar a moverse hacia el oeste-noroeste,
está a punto de comenzar. Estamos hablando de esta tarde-noche, comenzaría ese movimiento que lo estaría llevando hacia el norte-noroeste durante las próximas horas y próximos días, prácticamente y de forma oficial. Los modelos de pronósticos y también el Centro Nacional de Huracanes coincide en que el centro de esta peligrosa tormenta no va a estar entrando en tierra, pero sí se va a estar moviendo muy próximo a las costas, no solamente de Florida, sino también de Georgia y las Carolinas. De ahí todos los avisos y vigilancias que están vigentes hasta ahora. De hecho, con evacuación mandatoria en algunos sectores donde se prevé una máxima aproximación de este peligroso huracán, generando una gran marea de tormenta que puede estar causando una gran devastación en zonas costeras. Para nuestro auditorio me gustaría que nos ayudara a explicar, Alfredo, usted dice que es estacionario, que se espera esta marejada ciclónica. Si bien no va a entrar a tierra, pues también son motivos de alerta estos pronósticos que está usted haciendo. ¿Por qué puede ser mucho más peligroso que entren estas marejadas y que sea estacionario? Bueno, porque el tiempo en que va a estar afectando la región, por supuesto, desplazándose tan lentamente, el tiempo bajo el embate de estos vientos huracanados hace que las consecuencias sobre tierra sean mayores sobre la línea del litoral y, por supuesto, una mayor devastación. También había leído que hace décadas no entraba un huracán de estas dimensiones. ¿Es así? Sí, correcto. Se hablaba incluso desde el año 35 alrededor de él, que justamente en un día del trabajo como el del día de hoy había llegado también un huracán de gran intensidad, pero realmente los científicos han estado asombrados de la magnitud y de la estructura simétrica que ha mostrado este peligroso huracán, que estuvo, si existiese la categoría 6, que no existe, si existiese la categoría 6, este huracán estuvo a punto de alcanzarla, porque llegó a alcanzar 185 millas por hora sostenidas. A eso súmele que por supuesto las rachas son superiores y que en esos puntos próximos a la circulación del ojo hay unas bandas de nubosidad muy densas con lluvias muy fuertes y tornados. Por supuesto que afortunadamente todo parece indicar que ese anillo de vientos destructores y tornados solamente estaría pellizcando algunos sectores de la costa de la Florida. De hecho, los avisos a esta hora mantienen la máxima alerta hacia sectores de Palm Beach, hacia el norte, digamos de Volusia, hacia la zona buscando el área de Cabo Cañaveral, pero hacia el área de Broward, el condado que está al sur de la zona de Palm Beach, se mantiene una vigilancia de tormenta tropical. Incluso para Miami-Dade, que está en el sur de la península, se mantiene una vigilancia por vientos de tormentas, pero ya serían inferiores a los que se pueden registrar en la zona de Broward, que queda entre Miami y el área de Palm Beach. Escucho su pronóstico muy puntual, muy dirigido hacia ciertas zonas, pero durante el fin de semana diferentes medios hablaban de pues los errores o la falta de precisión, más bien respecto a cuál iba a ser la trayectoria, la fortaleza del huracán. Hoy decían que era difícil saber exactamente por qué puntos iba a atravesar. ¿A qué se puede deber que no exista un pronóstico puntual de cuál sería la trayectoria de este huracán? ¿Cuál es el fenómeno que está sucediendo con él, que es imposible determinar hacia dónde va o de qué magnitud será? Bueno, realmente el pronóstico del desplazamiento de este sistema se tiene en cuenta varias soluciones, varios modelos que entran diferentes variables y dan sus resoluciones. Están los modelos americanos, el GFS, están los modelos europeos y otra gran gama de modelos. ¿Qué pasa? El Centro Nacional de Huracanes tiene también sus herramientas y hace un compendio de todas las soluciones y crea una salida única, un pronóstico oficial. ¿Qué pasa? Que los pronósticos, a medida que ha ido pasando los días, incluso mirando hacia atrás, hemos visto fluctuaciones, no solamente en la intensidad, sino también hemos visto cómo ha estado cambiando su dirección. Al inicio se pensaba que iba a estar cruzando por los mares al sur de Puerto Rico y luego sobre República Dominicana. Sin embargo, se fue desplazando mucho más hacia el este, dejó Dominicana fuera de su influencia
influencia y dejó a Puerto Rico fuera de su influencia, pasando por las Islas Vírgenes. Entonces, teniendo en cuenta las características que ha tenido este sistema, es que no se arriesgan a emitir un pronóstico donde no hay una claridad ni tampoco una coincidencia en todos los modelos hacia dónde puede estar llevándose. Se ha estado moviendo en las últimas, digamos, 24 a 36 horas en una dirección oeste. En esa dirección lo estaría trayendo directamente al sur de la Florida, a la altura de la ciudad de Palm Beach. Pero ¿qué sucede? Para nosotros los meteorólogos, el hecho de que haya disminuido desde ayer hasta hoy la velocidad de traslación, que estuvo en 14 y está ahora en 1 milla por hora, por eso yo te decía, casi estacionario, para mí eso es un inicio, un indicio de que va a comenzar ese punto de recurva hacia el noroeste. ¿Por qué? Porque de la misma forma que un carro en una autopista para coger una curva cerrada tiende a disminuir la velocidad, bueno, pues llevando esa misma similitud a la naturaleza, un huracán, a pesar de que sea un huracán categoría 5, cuando va a iniciar la recurva, climatológicamente siempre vemos esa disminución, incluso esta posición de casi estacionario antes de reanudar la recurva. ¿Qué pasa? Hay 3 factores que nos indican que la recurva va a ser hacia el noroeste, por la zona de la corriente del Golfo sin llegar a tierra. Y es, en primer lugar, que las altas presiones están retiradas y muy débiles. No le hacen bloqueo de ningún tipo para que no haga esta recurva. En segundo lugar, por efectos de Coriolis. Y en tercer lugar, al moverse de las Bahamas al estrecho, a la zona a los mares, entre las Bahamas y la Florida, estaría montándose en la corriente del Golfo, una poderosa corriente que se mueve hacia el norte y que contribuiría a que se desplace más hacia el noroeste en este caso. Le agradezco a Alfredo Finale, meteorólogo, por este reporte tan puntual, con tanta exactitud para nuestro auditorio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y avanzamos. Expertos esperan que esta noche el huracán Dorian de categoría 5, como usted ya lo escuchaba, empiece a debilitarse a medida que se acerca a la costa este de Estados Unidos. Sin embargo, la alerta se mantiene. Varias zonas de Carolina del Sur fueron desalojadas por prevención. Esta es una noticia en desarrollo con nuestra periodista Paola Serna. Paola, muy buenos días. Por lo menos 1.200.000 personas tienen una orden de desalojo, pero ¿cómo está a esta hora el reporte que tú nos tienes? Muy buenos días. Les comento primero que estamos en uno de los refugios que han sido habilitados aquí en la zona de Palm Beach, donde nos encontramos. Son 9 refugios en este momento que están recibiendo a cada una de las personas que lo necesiten o aquellos que deban evacuar. Es importante destacar que hay zonas dentro del condado de Palm Beach las cuales son obligatorias la evacuación, es decir, son áreas que tienen mucho riesgo debido a principalmente que las construcciones no cuentan con las medidas necesarias para soportar tipos de viento de tormenta tropical o tipos de huracán, que es lo que en este momento se está avisando aquí en el condado de Palm Beach. La gente que vive en casacarros, la gente que vive en estructuras débiles que se encuentran al lado de la costa o al lado del intracostal, pues deben evacuar. Es obligatorio y es por eso que ya se han habilitado estos refugios. Hemos hablado con algunas personas quienes han dicho, básicamente nos han comentado cómo es el proceso para ingresar en estos refugios y también cómo se preparan para proteger sus viviendas, las que no se encuentren, digamos, con las medidas necesarias para soportar unos vientos huracanados, por lo menos en la zona de Palm Beach. Hemos quitado todos los cristales, tapándolos con los colchones, los vidrios, quitar todo lo que es el alumbrado adentro completo, porque se puede armar corte, cualquier cosa. Bueno, y les comento que todavía el clima está, digamos, muy bien aquí en Palm Beach, en West Palm Beach, donde nos encontramos, algunas lloviznas, un poco de viento, pero se espera que en las próximas horas ya todo comience a empeorar.
En los refugios es importante que las personas tengan en cuenta que no todos los refugios reciben mascotas, por ejemplo, que hay unos refugios que se encuentran mejor preparados para las personas que están enfermas o tienen algún tipo de discapacidad. Incluso envían autobuses a recoger a las personas que no se puedan trasladar. Hay unos refugios que tienen plantas de electricidad mayores y esto pues por supuesto es muy importante para las personas que tengan necesidades especiales. Es por eso que es importante que las personas se dirijan a las páginas de internet de cada uno de los condados para que sepan cuál es el refugio que le corresponde. No puedo darte una hora en la que estaremos cerrando, simplemente puedo decir que tiene que ver claramente con las condiciones climáticas. Hay gente que está trabajando y no podemos decir que vamos a cerrar en alguna hora. Hay mucha gente que está diciendo que puede ser sobre las 11 o 12 de esta mañana, pero ciertamente no podemos asegurar eso claramente. Si hay alguien que necesita algún tipo de refugio o que pueda ir a un refugio, vamos a estar disponibles. Pueden venir ahora si no se han registrado, pero necesitan condiciones médicas. Nosotros podemos brindar esa ayuda. Bueno, y les comento que además de Palm Beach, el condado de Martin y hasta las 2 de la tarde tienen obligatoriedad también el condado de Santa Lucía, de acuerdo con lo que ha dicho el gobernador, de evacuación. A las 2 van a estar abriendo los shelters o los refugios de Santa Lucía. Es importante que las personas también revisen el estado de los aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de Miami ha dicho que está monitoreando la trayectoria de los vientos antes de decidir si continúan operando o si definitivamente cierran. El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale ya ha dicho que cerrará las operaciones y lo mismo el aeropuerto de Palm Beach. Es por ahora la información desde West Palm Beach. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Buen día y gracias por esta información muy puntual. Entre tanto, las autoridades estatales y federales se preparan para los daños que podría dejar Dorian en la Florida y otros estados como Georgia y las Carolinas. El presidente Donald Trump pide a los ciudadanos que tomen en serio las advertencias. Emiliana Molina tiene toda la información. Muy buenos días. Joely, así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues recordemos que el huracán continúa a esta hora estancado en las islas de las Bahamas y según el Centro Nacional de Huracanes, este huracán ya se está movilizando alrededor de 1 milla por hora o casi 2 kilómetros por hora. De hecho, están alertando de destrucción extrema, especialmente en las Bahamas, y la Cruz Roja dice que estiman que hay al menos unas 13,000 viviendas que están completamente destrozadas hasta el momento. Sin embargo, no se podrá saber con certeza el nivel de destrucción hasta que pase por completo el huracán. Recordemos que partes de las islas se encuentran en este momento en el ojo, que es la parte más calmada de estos desastres naturales. Ahora, para ponérselos en perspectiva, el nivel al que se está movilizando este huracán es bastante lento. De hecho, usted puede caminar mucho más rápido que el huracán y los vientos con fuerzas huracanadas o con fuerzas de tormenta tropical se van a poder sentir hasta una distancia de 140 millas o unos 220 kilómetros. Para darle una imagen más o menos, pues la Florida, el estado de la Florida de ancho es de 160 millas de ancho o unos 258 kilómetros. Así que a pesar de que este huracán va a movilizarse por toda la costa este de la Florida, los impactos y los estragos se van a sentir, me atrevería a decir que casi en un 60% del estado debido a la magnitud y a la categoría. Es por esto que no podemos estresar lo suficiente, que escuchen el llamado que hacen las autoridades, especialmente para esos condados que tienen alerta de evacuación obligatoria. Escuchemos lo que dijo el mandatario estadounidense Donald Trump en las últimas horas sobre cómo están cooperando con las autoridades federales y lo que podemos esperar. Pido a todos los que están en el camino del huracán Dorian que escuchen todas las advertencias y órdenes de evacuación de las autoridades locales. Parece que van a tener que estar dándoles por desgracia y debemos observar. Ha estado al acecho, se ha estado construyendo por ahí, se ha estado moviendo muy lentamente. Es una cosa mala, no una cosa buena. Cuando más lento se mueve, más grande es y más grande se hace. Pero queremos minimizar cualquier riesgo innecesario para el público. Nuestros valientes y primeros auxilios han estado trabajando muy duro con el gobernador Ron DeSantis de Florida en conseguir combustible, conseguir gasolina, porque nunca han visto nada igual.
Y el mandatario estadounidense Donald Trump no tiene eventos públicos el día de hoy, pero estaremos pendientes a cualquier tipo de mensaje que le envíe a los ciudadanos estadounidenses para que estén alertas. Recordemos también, y cabe mencionar, que el huracán Florence, que recordemos fue de una categoría 4, se desplazaba también bastante lento por las Carolinas, y esto fue lo que causó una devastación catastrófica en esos estados, y es por eso que hay que tener bastante precaución también con este huracán Dorian mientras se aproxima a la Florida. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Joely, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana. Como siempre, un gusto saludarte. Muy buen día para ti. Antes de irnos al corte comercial, vamos a esta hora. Vamos a ver el lugar exacto en donde se encuentra el huracán Dorian. Como se ve en la imagen en tiempo real a través de windy.com, el fenómeno sacude con toda su fuerza la isla de Gran Bahama, ubicada en el extremo norte del archipiélago. El ciclón permanece a 200 kilómetros de distancia de la costa de Florida, aproximadamente. En las últimas horas ha registrado vientos, escuche usted, hasta de 290 kilómetros por hora, los más fuertes en el Atlántico, desde que se empezaron a registrar sistemáticamente en 1950. Ya regresamos con más información aquí en la mañana de NTR 24. No le cambie. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTR 24, 8:35 en Bogotá, Quito, Lima, 9:35 en la costa este de los Estados Unidos. Avanza la mañana y vamos a ver lo que es noticia a esta hora. Decenas de personas se manifestaron el domingo en los estados de Nuevo León, Aguascalientes y Chihuahua contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de su primer informe de gobierno. Según los asistentes, el mandatario no está cumpliendo ninguna de sus promesas de campaña. Se espera que el próximo 15 de septiembre los manifestantes vuelvan a tomar las calles. ¡Somos chalecos! Se espera que este martes comience el juicio contra una mujer de origen chino acusada de intentar infiltrarse en el resort de Florida del presidente Donald Trump. El pasado mes de marzo, la mujer fue arrestada después de dar razones contradictorias para estar en el Club Mar-a-Lago durante una de las visitas rutinarias de fin de semana del mandatario. Si la mujer es encontrada culpable, podría pasar 6 años en prisión. Tensa calma en la frontera entre Israel y el Líbano tras el intercambio de fuego este domingo entre Hezbollah y el ejército israelí, que había lanzado alrededor de 40 misiles y un centenar de granadas. La milicia libanesa había atacado previamente un vehículo militar israelí en un poblado fronterizo. La escalada generó preocupaciones sobre un enfrentamiento bélico después de una semana de roces militares y cruces diplomáticos. Nueva jornada de protestas en Hong Kong, que este lunes ha contado con el apoyo de la comunidad estudiantil. Miles de jóvenes se rehusaron a asistir al inicio de clases en la región autónoma. Salieron a las calles para respaldar las marchas antigubernamentales que ya completan 3 meses. Las manifestaciones empezaron contra un proyecto de ley de extradición a China. Reclaman mayor democracia e independencia de Beijing. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó la ciudad de Beni, en el noreste de la República Democrática del Congo. El titular de Naciones Unidas prometió apoyo y solidaridad con la región en momentos en los que se enfrenta a un brote de ébola que ha causado la muerte de cerca de 2,000 personas en un año. Guterres también comprometió el apoyo de las fuerzas de paz de la ONU, las Fuerzas Armadas del Congo, en la lucha contra el extremismo. La destrucción del aparato económico es una de las principales razones que ha llevado a millones de venezolanos a la migración descontrolada. Analistas consideran que la cifra de ciudadanos que se van del país seguirá creciendo hasta que no se logre un cambio de gobierno. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la información. Muy buenos días, Oliver. Un buen día para ti, Joely. Un gusto, como siempre, saludarte desde la capital venezolana. Así es, el impacto que va a traer esto a la región, lo que es la migración venezolana, pues ha sido analizado por algunos expertos en Venezuela. Han dicho que, por supuesto, esto trae un desequilibrio en el presupuesto de las principales ciudades a las que están emigrando los venezolanos. Y esto se deja ver, por supuesto, en Perú y también en Ecuador, donde ya se les está pidiendo una visa a los venezolanos. También han dicho que se teme que en algún momento Colombia, que es el país vecino a Venezuela, pues pueda también tomar estas medidas de pedir visa a los venezolanos, tomando en cuenta que es una frontera muy grande. Esto pudiera de alguna manera escaparse de las manos. También ha dicho la organización Provea, que es una organización defensora de los derechos humanos, que son unos de 200 a 250
personas pasan diariamente el páramo para poder llegar a Bucaramanga, y esto por supuesto trae como consecuencia que las personas estén expuestas a muy bajas temperaturas y en algunos casos también han dicho que personas han fallecido tratando de buscar refugio en otros países. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestra compañera Nicole Colster. Cada día es más difícil para quienes deciden dejar Venezuela e encontrar refugio en países de la región. Los controles migratorios para la entrada de venezolanos a otras naciones son cada vez más severos. Sí, en efecto, el tema se va a ir complicando. Yo creo que al país que le va a resultar más difícil poder establecer controles muy estrictos es a Colombia, por lo compleja de la frontera. Muchos esperanzados en irse ven con el pasar del tiempo menos opciones. Países adecúan sus controles. Perú y Ecuador, los más recientes en solicitar visa a los venezolanos para reducir el flujo. Tengo yéndome desde junio. Pidieron la visa en Perú, ahora piden en Ecuador. Especialistas consideran que las consecuencias recaerán en el país vecino, Colombia. En consecuencia, Colombia es el país que va a sufrir con mayor rigor las consecuencias. Seguramente va a incrementar los controles, pero poder aplicarlos no es fácil en una frontera tan larga, tan amplia y tan compleja. Aurelia Molina es ciudadana colombiana, llegó hace 41 años a Venezuela. Hoy también es una de las que busca irse. Bueno, yo vine en esa época porque yo anhelaba conocer aquí Venezuela, no sé por qué, eso me nació de repente y me vine a trabajar. La solidaridad regional tiene límites y es una bomba de tiempo, considera Félix Arellano. En efecto, los países de la región han sido solidarios frente a la migración, pero eso tiene límites porque es una bomba de tiempo para ellos, porque ha agravado la crisis social de esos países, sus políticas públicas. En consecuencia, el tema se va tornando cada día más dramático, el apoyo internacional es limitado también. Obviamente la solución del tema pasa por el cambio democrático en Venezuela. Los analistas consideran que el flujo migratorio de venezolanos a otros países no parará hasta que en Venezuela no se produzca un cambio de modelo político. Joely, y para hoy se tiene previsto que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Stalin González, ofrezca una rueda de prensa. Suponemos que será para aclarar lo que ha dicho Nicolás Maduro el pasado viernes. Él ha dicho que supuestamente las conversaciones con la oposición venezolana se habían retomado. Sin embargo, no hay ningún vocero de la oposición que haya confirmado esto y por supuesto se lo vamos a preguntar. También se espera una rueda de prensa por parte de Conindustria, la cámara que agrupa a las industrias en Venezuela. Ellos van a ofrecer detalles del franco deterioro de la empresa manufacturera en Venezuela y no hay nadie que hasta ahora le ponga freno. Ellos han dicho que son muchas las empresas las que están cerrando diariamente en esta nación suramericana. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde la capital Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, muy buen día para ti. Y al menos 80,000 personas son diagnosticadas con paludismo o malaria cada año en Mesoamérica. De acuerdo a los organismos de salud, unos 183 focos de la enfermedad permanecen activos en Colombia, Guatemala y República Dominicana. La Iniciativa Regional de la Malaria es un programa que se ha venido implementando desde el 2018 por la alerta sobre 183 focos activos que actualmente tiene esta enfermedad en países como Sur y Centroamérica. Durante los últimos 2 años ha habido un incremento en algunos de los países, como en Nicaragua, en Colombia, en Guatemala, que requieren entonces el apoyo para poder disminuir y eliminar. La malaria es una enfermedad potencialmente mortal que cobra anualmente la vida de más de 400.000 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Son 80,000 personas en la región que ya están identificadas con esta iniciativa para tratarlas efectivamente. Hay más de 50 millones de personas que están en riesgo de ser contagiadas. Debido al aumento del paludismo en la región, nació la IREM,
una alianza público-privada impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que busca reducir a cero el número de casos de malaria en Mesoamérica para el año 2022. Se establecen 10 metas con cada país y hay fondos disponibles para las operaciones, o sea, para que haya personal comunitario que busque cada caso en las comunidades, para que exista el tratamiento, la capacitación a los médicos, a las enfermeras. Expertos recomiendan que se realicen fumigaciones dentro de las casas y se utilicen mosquiteros o toldillos para evitar la picadura del mosquito transmisor de la enfermedad. Y en Colombia el próximo 22 de septiembre se correrá una nueva edición de la Carrera de la Mujer en Bogotá, un apoyo a la lucha contra el cáncer y la violencia contra la mujer. El 22 de septiembre todos saldrán a las calles de Bogotá en honor a la mujer. Que el cáncer es una enfermedad que puede tratarse, puede curarse o puede manejarse si se detecta tempranamente. Una carrera para la prevención. Es un espacio que empezó creado para la mujer y hoy ya le dejamos a las mujeres que traigan su compañía para correr. Pero básicamente es que estemos presentes, las mujeres necesitamos apoyarnos, cuidarnos entre nosotras mismas. Diferentes celebridades invitando a que corramos por motivos puntuales. Es generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, contribuir a eliminar la violencia contra la mujer y promover el empoderamiento femenino y la equidad de género. Este 22 de septiembre regresa la Carrera de la Mujer, momento para que salgamos a las calles en búsqueda de un bien común. España comienza un nuevo ciclo político con varias encuestas de intención de voto que aseguran que el Partido Socialista ganaría unas nuevas elecciones generales. Los comicios podrían repetirse en noviembre si hasta el 23 de este mes no hay un acuerdo para formar gobierno. La noticia la tiene Marcelo Moncayo desde Madrid. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Así es, se terminaron las vacaciones de verano en este país y comenzó un nuevo ciclo político lleno de incertidumbres. Todo esto porque aquí, en el Congreso de los Diputados, hasta este momento no se han puesto de acuerdo algunos partidos de izquierda para poder formar un gobierno progresista encabezado por el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. Todo esto genera críticas en la oposición, ya que aseguran que Pedro Sánchez se mueve solo por intereses electoralistas que impiden esa formación de gobierno. Todo esto porque, como ustedes bien saben, el partido Unidas Podemos está exigiendo varios ministerios y una vicepresidencia de este país para otorgarle esos votos que le faltan a Pedro Sánchez para poder ser designado como presidente del gobierno aquí en el Congreso de los Diputados. Uno de los partidos que más está criticando esta supuesta actitud inmovilista de Pedro Sánchez es el líder del Partido Popular, Pablo Casado. En España, como decía, llevamos 3 meses de incertidumbre. 3 meses en las que hemos visto que hay un presidente del gobierno que quiere estar en funciones y que además utiliza el presupuesto de todos los españoles para financiar reuniones o reales decretos o, en definitiva, precampañas electorales para seguir en el poder. Lo que estamos viendo, además, es que, conforme pasan estas semanas, la situación de incertidumbre empeora. Lo que estamos viendo es que a la gente ya le empieza a dar miedo que pueda venir una nueva crisis, que no solo afecta por el entorno internacional, sino por la falta de competitividad que demuestra el gobierno de España para afrontarla. Amigos televidentes, de su parte el gobierno en funciones encabezado por Pedro Sánchez se encuentra hasta este momento elaborando un plan de gobierno con 300 propuestas que será presentado mañana a la opinión pública. Todo esto para intentar conseguir a través de esas propuestas el apoyo de algunos partidos, básicamente de Unidas Podemos, pero sin condiciones, porque Pedro Sánchez, como ya bien lo hemos dicho en varias emisiones de nuestros informativos, Pedro Sánchez está tratando de esquivar la participación directa de Pablo Iglesias en un gobierno progresista, en un gobierno de coalición. Escuchemos al ministro Ábalos hablando sobre este programa. Es un conjunto de medidas que también sigue estando abierto al debate, no es un programa cerrado en absoluto, y que lógicamente pues contienen propuestas en materia de empleo digno y de pensiones justas, de feminismo, de lucha contra la desigualdad social, de calidad democrática, de emergencia climática y transición ecológica,
avance científico, tecnológico y transición digital, la propia posición de España en el mundo y la cuestión territorial, el Estado autonómico, la lucha contra la despoblación, en definitiva, tantos y tantos desafíos y problemas que tiene este país y que exigen rápidamente algún tipo de respuesta. Amigos televidentes de la mañana, y como lo dijimos, este nuevo ciclo político se inicia con algunas encuestas de intención de voto en este país. Una de ellas, la que presentó la empresa Sigma 2, en donde se asegura que si hay nuevas elecciones este próximo 10 de noviembre, ganaría nuevamente el Partido Socialista con un 33.4% de intención de voto. En las pasadas elecciones de abril obtuvo un 28.7%. Esto significa que el Partido Socialista obtendría más diputados que antes. En segundo lugar, el Partido Popular con 19.0%, Unidas Podemos con 14.2%, el Partido Ciudadanos con 11.8%, es el partido que caería un poco más que los demás, y el partido Vox con un 8.3%. Según estas encuestas, si el Partido Socialista logra convencer a Unidas Podemos luego de unas futuras elecciones, entre los dos sí tendrían mayoría absoluta. Es decir, bastaría con que se pongan de acuerdo estos dos partidos para que haya un gobierno progresista que se forme aquí, en el Congreso de los Diputados. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Avanzamos. El artista francés Olivier Grostet creó una ciudad de cartón en la ciudad de Havre, en Francia. Más información sobre esta acción impresionante con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Adelante, Valentina, muy buen día. Un saludo muy especial para todos los televidentes de la mañana. Es un placer para mí poder compartir con ustedes algunos temas culturales europeos. Hace varios años que la obra del artista francés Olivier Grostet está dando la vuelta al mundo. Sus monumentales obras arquitectónicas efímeras han estado presentes en varias ciudades europeas, asiáticas y latinoamericanas. Pero el mayor reto de su carrera fue el proyecto Ciudades Olvidadas, ideado especialmente para la temporada artística Un verano en Le Havre, en Francia. Es su creación más grande hasta el momento. Se trata de una ciudad hecha de cartón en la zona del puerto en esta ciudad. 14 construcciones de 27 metros de altura con un peso de 1,5 toneladas. Para esta colosal obra se necesitaron 23.000 cartones, 3.000 rollos de cinta adhesiva y miles de voluntarios. Porque en tan solo una semana debía estar todo listo. Llevar a cabo un proyecto de esa magnitud es muy complejo y complicado. No olvidemos que las construcciones son gigantes hechas de cartón en un espacio abierto. Y las condiciones climáticas no siempre juegan una buena pasada. El viento fue el principal enemigo de este proyecto. Algunas construcciones fueron derribadas y tuvieron que improvisarse rápidamente otras nuevas. Pero a pesar del viento, el trabajo en equipo hizo que todo fuera un éxito y en esto se basa la obra del artista, crear y fortalecer lazos de solidaridad a través del arte. Hasta muy pronto. Se despide Valentina Torrado desde los estudios de Deutsche Welle en Berlín. Gracias, Valentina. 8:57 en Bogotá, Quito, Lima, 9:57 en la costa este de Estados Unidos. Avanza la mañana y vamos a ver lo que es noticia a esta hora. Daños catastróficos dejó el paso del huracán Dorian por Bahamas. Además de las millonarias pérdidas, el fenómeno de categoría 5 ya cobró la vida de un niño de 7 años. Con vientos máximos sostenidos de 265 kilómetros por hora, intensas lluvias, Dorian impactó el archipiélago ubicado entre Florida y Cuba. Según las autoridades, las islas Abaco están bajo el agua. Graves inundaciones, viviendas destruidas, montones de escombros. Así está el panorama que deja la tormenta. El primer ministro Hubert Minnis, quien rompió a llorar en una conferencia de prensa, dijo que nunca se había visto algo similar en la historia de las Bahamas. This is probably the most saddening and worst day. Este es probablemente el peor y más triste de mi vida para dirigirme al pueblo bahameño. Y solo quiero decir que como médico he sido entrenado para soportar muchas cosas, pero nunca algo así. Nos enfrentamos a un huracán, el huracán Dorian. Uno que no habíamos visto en la historia de las Bahamas, con velocidad del viento de hasta 180 millas por hora, con ráfagas de más de 200 millas por hora.
El cocinero español José Andrés, el que tiene en pantalla, es célebre por sus reputados restaurantes en Estados Unidos, viajó a las Bahamas con todo lo necesario para ayudar a los damnificados por el poderoso huracán Dorian, que se mueve lentamente en su camino hacia la costa este de la Unión Americana. El chef grabó este video en el momento en el que el fenómeno azotaba el archipiélago de Bahamas. Casi inaudible, muestra al cocinero en plena tormenta bajo una lluvia muy intensa y vientos huracanados. Se espera que el huracán Dorian se acerque a la costa este de Estados Unidos y que entre hoy por la noche y este martes en la mañana, pero es difícil predecir si tocará tierra y dónde. Los expertos creen que el fenómeno cause una marejada ciclónica. Las marejadas ciclónicas son comparadas con los tsunamis y los fenómenos más peligrosos causados por los huracanes. Dorian es categoría 5, la más alta de la escala, y podría provocar daños importantes en viviendas, edificios industriales y otro tipo de inmuebles pequeños, además de inundaciones. Este lunes, aeropuertos como el de Orlando tienen cerradas las operaciones hasta el mediodía mientras se suspenden los servicios de trenes. Miami quedó fuera de los patrones de trayectoria de Dorian después de que el fenómeno girara hacia el este domingo. Y en Carolina del Sur, que espera la llegada de Dorian el próximo jueves, ordenaron ya la evacuación obligatoria de más de 800,000 personas en áreas costeras. También evacuaron 200 hospitales y residencias. Este lunes, escuelas e instituciones públicas permanecen cerradas en al menos 8 condados del estado. En la vecina Georgia, 540,000 personas han recibido orden de evacuación. A otras noticias, las autoridades de Texas identificaron al autor del tiroteo masivo que se produjo el pasado sábado en ciudades de Midland y Odessa. Seth Aaron Ator, de 36 años, vivía en Odessa. Tenía antecedentes penales, entre ellos por allanamiento de morada en 2001, y luego fue acusado de evadir un arresto. El hombre blanco fue abatido por la policía después de asesinar a 7 personas y herir a 22 más. El motivo del tiroteo se desconoce hasta este momento. Y en el hospital se encuentra el actor estadounidense Kevin Hart. El artista sufrió un accidente automovilístico en California. Según la policía, el vehículo en el que viajaba se estrelló en una zanja. El cómico, considerado en 2017 el mejor pagado de la industria estadounidense, sufrió graves lesiones en la espalda. El gobierno de Argentina refuerza los controles cambiarios en medio de la profundización de la crisis económica en ese país. En un intento de frenar la escalada del precio del dólar y la fuga de divisas, el Banco Central ahora deberá autorizar la compra de moneda extranjera y las transferencias al exterior. Además, los ciudadanos particulares solo podrán comprar máximo $10,000 al mes. El decreto en vigor desde este lunes fue firmado por el presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección en octubre. El mandatario había levantado los controles cambiarios impuestos por el kirchnerismo cuando asumió el poder en 2015. Y el ex primer ministro británico Tony Blair ha señalado este lunes que un Brexit sin acuerdo sería tomar un camino imprudente. En un discurso ante el grupo de expertos del Instituto de Gobierno en Londres, Blair incluso advirtió al Partido Laborista evitar que el actual primer ministro Boris Johnson celebre elecciones generales. Blair acusó a Johnson de tender una trampa al tratar de parecer empujado a unas elecciones generales mientras se prepara activamente para una. Boris Johnson knows that if no deal Brexit stands on its... Boris Johnson sabe que si el Brexit sin acuerdo se sostiene por sí solo como una propuesta, bien podría fallar. Pero si lo mezcla con la pregunta del Brexit y la cuestión del líder de la oposición, Jeremy Corbyn, en una elección general, podría tener éxito, a pesar de que la mayoría está en contra de un Brexit sin acuerdo, porque algunos pueden temer más a Corbyn como primer ministro. Downing Street, el centro neurálgico del gobierno británico durante casi 300 años, tiene a este nuevo residente. Es oficial, el recién llegado es un cachorro de Jack Russell de 15 semanas de edad que fue adoptado por Boris Johnson y entregado este lunes en la residencia oficial del líder británico. El perro, que aún no tiene nombre, proviene de una organización benéfica de rescate de animales en el sur de Gales. Downing Street ya tiene un gato, además, también residente. Su nombre es Larry. El animal ya ha sobrevivido a 2 ex primeros ministros, David Cameron y Theresa May. Sorpresa en el Abierto de Estados Unidos. Novak Djokovic se retiró en los octavos de final cuando estaba 2 sets por debajo del suizo
Wawrinka. El número 1 del mundo, que tenía dolor en el hombro izquierdo, tomó la decisión después de jugar 1 hora y 46 minutos frente a su oponente de 34 años y quien ha ganado ya 3 títulos. El tenista serbio expresó su frustración al término del encuentro de anoche en Nueva York. Yeah, it is frustrating. Very frustrating, obviously. Sí, es frustrante, muy frustrante. Obviamente no soy el primero ni el último jugador en lesionarse y ya sabes, retirarme de uno de los eventos más importantes del deporte, pero obviamente acabo de salir de la cancha, por supuesto que duele. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN 24. Vamos con más información. Un sueño que se convirtió en pesadilla es como ha descrito una joven migrante venezolana su experiencia. Ella espera su cita en la Corte de Inmigración estadounidense tras llegar al estado fronterizo de Tamaulipas, esto es en México, donde afirma que el temor con el que salió de Venezuela la sigue acompañando. Sin cordones en los zapatos, cambio de ropa, comida o techo para dormir, esta joven venezolana, a quien llamaremos Melissa, se aferra a la esperanza que, según ella, le queda tras ser regresada a Nuevo Laredo, México. Aquí debe esperar la decisión a su petición de asilo político, aún pendiente, al otro lado de la frontera, a donde llegó y aún no entiende por qué no fue aceptada. En mi vida pensé que esto iba a ser, como dicen, el sueño americano. Para mí, sí, a pesar de todo, ha sido la pesadilla americana, ¿no? Así testimonió a La Voz de América esta joven opositora del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien explicó lo que la motivó a salir de Venezuela. Porque me da miedo y terror que me maten. Consecuencia de su activismo, afirma. Hacer la portavoz de que ese gobierno maltrata, humilla, amenaza, de que tiene todos los poderes públicos a su favor. Pero tras salir de Venezuela y atravesar la frontera colombo-venezolana el pasado 24 de julio junto a su hermano, llegó al estado de Tamaulipas, México, y siente que su búsqueda de libertad se ha visto frustrada una y otra vez. Fui a Reynosa, donde fui secuestrada. Melissa afirma que grupos al margen de la ley los obligaron a pagar dinero que tuvieron que obtener de familiares en Estados Unidos para luego ser forzados a cruzar la frontera, donde fueron detenidos. Fueron días de frustración, fueron días de tristeza, fueron días de no saber nada, ni de mi familia, ni ellos míos, ni yo de ellos. Aún así, Melissa tenía la esperanza de poder encontrarse con sus 3 hermanas en territorio estadounidense. Con expectativas de que al llegar al momento de mi entrevista de miedo creíble, yo me iba a quedar en ese país. Y pues así no fue. Todo cambió todo fue distinto cuando recibí la noticia de que serías de vuelta a México. Aún con miedo y terror les pedí al oficial que me dejaran en ese país. Ellos decían que no, que yo debía volver a México porque eso eran sus acuerdos con el gobierno. La administración Trump ha defendido el protocolo para protección a migrantes, asegurando que garantiza que personas como Melissa, quienes están pidiendo asilo, no evadan presentarse ante la Corte de Migración y se queden de manera irregular dentro de Estados Unidos. Y les garantiza su día ante la Corte mientras esperan en México. Y la situación en la Gran Barrera de Coral es muy grave. Las autoridades australianas advierten que es indispensable una acción nacional y global urgente para reservar este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad, pues desde hace años el arrecife padece un fuerte blanqueamiento causado por la subida de la temperatura del mar que acaba con la frágil vida de los corales. Australia volvió a degradar las perspectivas para la Gran Barrera de Coral. Ahora las considera muy malas por el impacto cada vez más importante del calentamiento global sobre este ecosistema único. En su informe quinquenal, la autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral cita el aumento de la temperatura del océano como la amenaza más grave para este sitio. Inscrita en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1981, la barrera se extiende sobre unos 2.300 kilómetros a lo largo de la costa noreste de Australia y constituye el conjunto de coral más vasto del mundo. En 2016 y en 2017 sufrió 2 episodios sin precedentes de blanqueamiento de sus corales, un fenómeno debido al calentamiento del planeta. La ONU pidió recibir una copia del informe antes de diciembre, que será tomada en cuenta por la UNESCO cuando ésta decida en 2020 mantener o no a la Gran Barrera de Coral en su lista del Patrimonio Mundial.
Ciencia, salud y tecnología en la mañana de NTN 24. Colombia tiene hoy uno de los índices más bajos de donación de órganos y aunque en los últimos años los esfuerzos por mejorar la calidad y cantidad de trasplantes en la nación sudamericana han sido satisfactorios, todavía se requiere mayor apoyo en materia de reglamentación y concientización para atender la demanda actual. Ante el problema, organizaciones construyen entre sus aliados una estrategia que aumentaría la tasa de donantes y así poder reducir la cantidad de pacientes en lista de espera. Para hablarnos de este tema, saludo a Sergio Salcedo, presidente de Colombiana de Transplantes. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Muy gentil por la invitación. Cuéntanos primero, ¿por qué la gente no donamos? Yo creo que hay como una falta de conciencia de lo que puede en algún momento afectarlos directamente. Es decir, creemos que nunca nos va a pasar, que no va a ser un tema de nuestra familia y las personas no tienen conciencia de la dimensión de un problema que afecta a miles de seres humanos en el mundo que tienen problemas renales, hepáticos, cardíacos, etcétera. Oye, pero además es importante decir que no solamente es cuando morimos, sino también podemos donar en vida. Podemos hacer mucho estando conscientes, tomando una decisión pensada, incluso compartida con nuestra familia. Lo has dicho muy bien y específicamente en el tema, por ejemplo, de renal, la falla renal que lleva al que el paciente esté en diálisis es un problema familiar y ese problema debe ser resuelto, en mi opinión, en el ámbito familiar. Es decir, las limitaciones que genera esa persona en diálisis, que son laborales, que son familiares, que son de todo tipo, las puede resolver la familia, como bien lo dices tú, que alguno de los miembros le done un riñón en vida. ¿Y por qué no lo hacen en esos casos? Yo creo que es un tema que se debe gestionar mejor por parte de los equipos médicos. Hacemos un esfuerzo grande en Colombia de Trasplantes. Obviamente las personas a veces dicen, es curioso lo que sucede. Es muchas veces el mismo receptor el que dice, yo no quiero un riñón de mi hijo, que es una respuesta válida, pero pues creemos que hay que hacer más difusión. Realmente los procesos de donación hoy, usando nefrectomía laparoscópica, por ejemplo, para el caso del riñón, donde la alteración estética es mínima y digamos, la tasa de complicaciones es casi nula, sí, pues deberían estimular a que se dé más este proceso. ¿Y en vida qué más se puede donar? Se pueden donar segmentos hepáticos, eso, digamos, es una... hígado. De hígado, para trasplante hepático. Se puede... digamos, como ya mencioné, se puede hacer el tema de donación renal. Ajá. Esos son básicamente en órganos lo que se puede hacer. Y obviamente en tejidos, médula ósea, que es un trasplante distinto. Claro. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de espera que puede permanecer una persona justo esperando un órgano? Desafortunadamente, la lista de espera no es una fila, sino una lista. Es decir, una persona puede ingresar a esa lista de espera hoy y puede tener el trasplante al otro día o puede, como para responder la pregunta, esperar 8 años. El promedio hoy en el país está alrededor de 2 años. Es un tiempo que parece ser muy prolongado, sin embargo, comparado con países como, por ejemplo, Estados Unidos, es mucho más bajito. En Estados Unidos una persona puede esperar en promedio 6 años a que le salga un riñón. Eso es muchísimo tiempo. Y leía información respecto a que hay un debate aquí en Colombia por la donación de órganos a extranjeros. ¿Se puede hacer entre familia, pero no tiene un proceso? Ahí hay 2 preguntas involucradas. ¿Se puede hacer el trasplante a extranjeros? Sí, siempre y cuando, digamos, en la medida de lo posible, haya una donación intrafamiliar. Los donantes cadavéricos tienen una restricción obvia y es porque pues, los donantes deben ser privilegiando a los nacionales y ahí en este caso en particular los extranjeros residentes en el país tienen en ese sentido los mismos derechos que un nacional. Obviamente hoy nos estamos enfrentando a una situación digamos que coyuntural dado la enorme migración venezolana que trae impactos en el país en diferentes temas. Nosotros no somos la excepción y entonces lo que dice la legislación actual es los extranjeros residentes tienen el mismo derecho de un nacional
Obviamente hay un debate por hacer. El jueves precisamente tenemos una discusión en Colombiana de Trasplantes, donde va a estar la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Salud, y vamos a tener un conversatorio sobre lo que realmente debemos hacer. Es un debate que hay que dar. ¿Qué nos hace falta en materia de legislación para facilitar y hasta garantizar la donación? En legislación, yo diría que tenemos excesos de legislación, o sea, la respuesta es nada. Lo que hace falta es mucha educación y mucho trabajo para involucrar, convertir los hospitales en hospitales donantes. Es decir, los hospitales donantes es que desde la persona que da la admisión, el servicio de seguridad, hasta el director del hospital, estén concientizados y todos funcionen como una máquina en el tema de trasplantes. Obviamente privilegiando los servicios de urgencias y de cuidado intensivo que deben estar alineados con los coordinadores operativos de donación. Una vez que se ha determinado que se puede hacer una donación, ¿qué tanto influyen los factores, por ejemplo, como económicos, religiosos, que no estén de acuerdo a la familia, ese tipo de cosas que no necesariamente involucra el proceso de la donación del órgano per se, pero que también son importantes a la hora de hacer el proceso? La anuencia familiar es fundamental. Sin ella, para el caso de donante cadavérico es imposible llevar a cabo un trasplante. El tema económico no pesa, es decir, no hay discriminación, no puede haber beneficio porque una persona tenga más o menos recursos. La distribución de órganos se hace es por compatibilidad y obviamente juega un papel importante el tiempo en lista de espera. Por fortuna Colombia en eso es transparente y la distribución la hace el Estado. Ahora, sí hay que hacer un trabajo para que las familias digan sí y es un tema donde estos tipos de actividades en los medios son fundamentales. Te agradezco, Sergio Salcedo, por esta información. Mil gracias. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Ya comienza Club de Prensa. Nos vemos más adelante con más información. Pásela muy bien.